tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, siempre en mi corazón. Tu palabra está en la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, siempre en mi corazón. siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom,
Shalom. Buenos días, estamos viendo el día domingo en la mañana una serie que hemos titulado Consejos al Predicador, basada en la primera y segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo se encontraba en una ciudad, la cual se llamaba Éfeso. Esta se encontraba en Asia Menor. Vamos a estar mirando el concepto de lo que es el obispo, y ya vimos hasta esta lección que la palabra obispo o episcope, como se decía, era un término utilizado en la cultura grecorromana para hablar de aquellos que estaban encargados de una parte gubernamental en cuanto a los impuestos o la tesorería, o también la supervisión de una casa de una persona de dinero o gente rica. En este concepto, el título se utilizaba para alguien que visitaba, para corregir, para arreglar los problemas que tenían, alguien que supervisaba, que inspeccionaba y que investigaba con el propósito de arreglar si tenían o había algún problema. Y entonces el apóstol Pablo utiliza esta palabra para hacer referencia a la comprensión que ellos ya tenían en las sinagogas en cuanto al concepto de lo que es el anciano. En las sinagogas, desde el V siglo antes de Cristo, cuando se forman en la diáspora durante el tiempo de la cautividad en lo que es Babilonia, cuando las comunidades judías empezaron a establecerse para no perder su identidad y enseñaron la ley oral, establecieron el concepto de las casas de oración o las casas de enseñanza. La palabra que utilizaron fue Beit, que es casa, Knesset, casa de estudio. Esto para enseñar la ley de Dios de una forma oral, de los padres a los hijos y así sucesivamente. Después de unos siglos del establecimiento de la sinagoga, se colocó el concepto de quienes iban a enseñar dentro de ellas. Y la enseñanza de ellos estaba basada en dos conceptos. Uno, basada en el concepto de que tenía que ser una persona apta, tenía que tener aptitud, o sea, tenía que estar aprobada para poderlo hacer. Y otra, el concepto de la enseñanza no necesariamente dentro del tiempo en que tenían los servicios en la sinagoga que sucedían los días sábados. Esta era una enseñanza más, como le decían ellos, fuera de tiempo. Había un concepto dentro de tiempo y fuera de tiempo. Y entonces el apóstol Pablo, para darle comprensión a la iglesia, pasa del concepto de ancianos al concepto de obispos. Y entonces uno de los consejos que le da a Timoteo es que era importante que Timoteo, quien no podría llevar a cabo toda la labor que se requería dentro de la iglesia, por el crecimiento que tenía la iglesia, entonces indicaba que tenía que haber episcopes, personas que ayudasen al concepto de la madurez de los miembros de la iglesia. Y entonces hay ciertos requisitos o ciertas cosas que se emplean, no necesariamente para el obispo, sino que las menciona aquí porque son necesarias, como dice él. Esto es necesario que el obispo sea esto, esto y esto, sino sobre todo con el concepto de que aunque realmente son principios, cualidades que debería de tener todo cristiano, pues como mínimo aquellos que van a estar ayudando, pues lo deberían de tener en ese sentido. Y entonces esto haría que la iglesia no fuera tan deficiente. ¿Qué es una deficiencia? El concepto de deficiencia es que las cosas no funcionan al nivel del que deberían de funcionar. Y entonces el concepto de deficiencia es eso, ya que no funcionan a ese nivel, al establecer los episcopes, se iban a asegurar que los miembros, pues, llevasen a cabo la obra que deberían de llevar. Y entonces aquí lo que hemos visto hasta el día de hoy es el concepto de lo que es
el anhelo, que es lo más importante para que alguien pueda ser episcopo o pueda ser obispo. Y decíamos que el anhelo era importante. El anhelo es el concepto de alcanzar, de saludar, de desear, de estirar para lograr algo, para obtener algo. Y veíamos también el concepto de lo que indica la idea de es necesario. O sea, es necesario que el obispo tenga ciertas cualidades para que lo pudiera hacer. Entonces, en las últimas lecciones vimos el concepto de es necesario que el obispo sea irreprensible. Vimos que es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y luego vimos brevemente el concepto de sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Y nos vamos a enfocar realmente en esa parte de lo que es apto para enseñar. Ahora, reiteramos, ¿cuándo se enseña a alguien más? Nosotros vemos el concepto del occidente, por ejemplo. Estamos viendo, por muchos años, es lo único que hemos visto, es que la manera en que se enseña es en aulas, es en salones. O sea, edificamos un recinto, un aula, y ahí metemos a la gente y ahí le enseñamos a la gente. Entonces este es un concepto muy moderno de la enseñanza. No era así en aquellos tiempos bíblicos, ¿no? Las aulas no existían. Lo que existía era un maestro y existían gente o estudiantes que también se le llamaba gente que aprendían la disciplina del maestro, y por eso la palabra disciplina, de ahí nace la palabra discípulo. El seguidor es alguien que aprende la disciplina de su maestro. Y entonces vivían con él, estaban con él y se lo llevaban a él y aprendían en tres aspectos. Número uno, en el aspecto del ejemplo, y número dos, en el aspecto del conocimiento o de la sabiduría. Y entonces este concepto se da una vez más solamente en ello, pero también había otro detalle en la cultura grecorromana que era muy interesante, que era el concepto de lo que le llamaban ellos las escuelas o las casas en donde una persona decidía en una parte de la ciudad, podría ser en la entrada de una ciudad, o podría ser afuera de un teatro de una ciudad, o podría ser en un pasillo de una ciudad, donde venía la gente y se le permitía hablar. La gente llegaba, la gente oía a alguien que hablaba, y aunque no lo crean y visualicen un mundo sin internet, visualicen un mundo sin teléfono, sin medios, pues la verdad es que era muy aburrida la vida, pensaría una persona, especialmente en las ciudades. Entonces estos recintos, estos lugares, estos pasillos, estas puertas, era lo que se conocía como las escuelas del conocimiento, de la sabiduría. Y entonces, quien quiera que pudiese, llegaba y podía hablar. O sea, no había un orden, llegaba alguien y hablaba. Entonces el resto de la gente lo escuchaba y escuchaba lo que tenía que decir. Y entonces, ciertamente, cuando se reunían ellos para eso, había que ciertas personas que hablaban, pues tenían tal forma de convencer, tal denuedo que convencían a la gente. Y de ahí se formaban grupos que seguían específicamente a ese orador o a ese maestro. Entonces, en las ciudades griegas era muy normal ver eso. Entonces, donde está Timoteo, por ejemplo, está en la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso había varios lugares donde se reunían. Y había una casa especialmente que se llamaba la casa de Tirano. Y Tirano era un hombre que permitía esto. Y entonces, si tú eres el apóstol o eres el predicador o eres lo que se le llama el heraldo, pues vas a ir a estos lugares porque ya tienes gente que está sentada, que está escuchando, que está oyendo, y ahí te vas a preparar y ¡bam!, lo vas a hacer. Y entonces cuando lo haces durante ese momento se le llama, en el concepto griego, es dentro del tiempo.
dentro del tiempo que al orador se le permite hablar y los demás se les permite escuchar. Y esto es una forma de enseñar, dentro del tiempo. Entonces, en la casa de Tirano, hermanos, ¿qué sucede? Pablo decide llegar y empieza y decide hacer esto por un término de 3 años. O sea, la iglesia de Cristo en Éfeso es la iglesia que tiene, donde Pablo pasa más tiempo de todo su ministerio, ¿ok? En la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces, duró 3 años en la casa de uno llamado Tirano y él llegaba y predicaba. Ejemplos de esto, por ejemplo, lo podemos ver en Hechos, en el capítulo 17, donde Pablo llegó a Atenas y hace lo mismo, ¿no? O sea, estos son conceptos que los griegos lo hacían, ¿verdad? Porque no había la idea de universidades como las hay al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué había? Había estas casas, estos lugares donde había debates, donde había argumentos, ¿no? Donde la gente pues se preparaba para hablar y decir algo, ¿no? Y entonces, en Hechos 17, por ejemplo, en el versículo 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos. Bueno, la sinagoga sí era un recinto cerrado donde los judíos entraban y donde se enseñaba el día sábado, el día de reposo. Pero luego dice ahí, y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, ¿no? Y entonces ahí en el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos, dice, y estoicos disputaban con él. Entonces, estas ya eran escuelas formadas dentro de Atenas, reitero. Empezó una persona y tenía sus seguidores y entonces les enseñaba dentro de los debates y fuera de tiempo. Entonces aquí había ya 2 grupos, ¿verdad? Y el lugar donde se reunían, dice en el versículo 19, dice, y tomándole le trajeron, dice, al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y el Areópago en Atenas era el lugar del cual estamos hablando, el lugar donde se reúnen. Pero si tú sigues leyendo y ves, por ejemplo, ahí en el capítulo 19, en el versículo 1 en adelante, o sea, llega Pablo a Corinto y luego viene a Éfeso. Y ahí específicamente dice en el versículo 9, versículo 10, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Pero dónde? Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, si ven, el concepto de escuela es estos lugares que no eran sinagogas, que no eran recintos, era literalmente afuera en la calle. Y la gente venía y la gente escuchaba y la gente oía y él convencía. Y estuvo ahí por 2 años y de ahí se expandió todo el evangelio. Entonces, este concepto de enseñanza, ¿qué enseñaba Pablo? Nos preguntamos, pues la palabra de Dios. Pablo enseñaba la palabra de Dios. Esa era la fuente de enseñanza. ¿Cuándo? Dentro del tiempo y fuera del tiempo. ¿Qué es dentro del tiempo y fuera del tiempo? Para que me entiendan, ahorita es dentro del tiempo. Esto es dentro del tiempo. Es un tiempo que determina la iglesia y se reúne y escucha. ¿Qué es fuera de tiempo? Es cuando lo hacemos en un momento que es fuera del tiempo, que se hace en la casa de alguien, que se hace afuera, que empezamos a hablar, eso es fuera de tiempo. Y entonces por eso en Efesios, en el capítulo, si leemos ahí Efesios, en Timoteo, en el capítulo 2, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice así, dice 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ¿qué había escuchado Timoteo? Tienen que visualizarlo de esta manera, ¿ok? ¿Cuánto tiempo duró Pablo enseñando en la casa de Tirano, hermanos? 3 años. Durante todo este tiempo, ¿quién estaba sentado alrededor escuchando todas estas oratorias, todas estas homilias del apóstol Pablo? Timoteo.
sea, Timoteo estaba escuchando y escuchaba y escuchaba, y los discípulos iban agrandando y iba llegando más gente, iba creciendo la gente, iba creciendo, o sea, la iglesia fue creciendo y creciendo bajo el debate. Es el concepto de dentro del tiempo. Entonces, ahora Pablo le dice a Timoteo, le dice el consejo, bueno, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, no solamente en el concepto de la iglesia, como cuando se reunía dentro del tiempo, sino en el concepto de la casa de Tirano, cuando me escuchaste, todo lo que te he enseñado. Pero ahí hay algo que dice Pablo, es importante, dice lo que has oído, dice de mí ante muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y aquí viene ya otra palabra, la palabra idóneos. El episcope, el anciano o el pastor, como veíamos en los términos de los pueblos, tenía que también llegar a ser apto para enseñar. Y aquí le dice idóneos. Siempre hemos tratado de entender la diferencia entre pasión y talento. Pasión y talento. ¿Cuál es la diferencia entre pasión y talento? Alguien que, por ejemplo, ahorita en el mundial, todos somos apasionados del deporte, ¿no? Pero aunque seamos apasionados del deporte, no indica que tengamos el talento para jugar el deporte. ¿Sí ven la diferencia? O sea, y hay que separar la idea de pasión y talento. Y en la iglesia, cuando le dice Pablo a Timoteo esto, dice, mira, ya te he dado el discurso de los que se creen doctores de la ley y no lo son. Ahora, el episcope tiene que ser apto para enseñar. ¿Y qué significa ser apto? Tiene que ser una persona que pues cuando hable se le entienda. Vamos a empezar por ese concepto. O sea, que cuando hable la gente se edifique. La persona puede tener mucha pasión para hablar, pero la pregunta es si tiene el talento, o como le llama Pablo, si es idóneo. No cualquiera es idóneo. Y creemos, como lo dice Pablo a los romanos también, que el don de la enseñanza, que el don de la exhortación, pues realmente es un don que proviene de parte de Dios. O sea, no es algo que una persona puede desarrollar en sí, o lo tienes o no lo tienes. Entonces el episcope tenía que ser apto, dice, ¿para qué? Para enseñar. Pero no podía ser cualquiera. Y luego viene el concepto del tiempo. O sea, ya que no es un concepto del tiempo, porque ¿cuánto tiempo estuvo Timoteo con Pablo? Varios años, antes de que lo dejara en Éfeso. ¿Cómo sabemos que Timoteo ya estaba listo para hacer algo? Porque ya había habido episcopes que habían colocado la responsabilidad sobre Timoteo. Dice ahí en segunda carta de Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? Veamos ahí en el primera carta de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti. O sea que el don puede ser cuidado y también puede ser descuidado. El don que solamente lo da Dios puede ser cuidado, puede ser descuidado. O lo veamos de otra manera. En la parábola de los talentos dice, a uno le di un talento, a otro 2 y a otro 5. El de los 5 fue y negoció y trajo 5 talentos más. Lo mismo hizo el que tuvo 2. Pero el que tuvo 1 lo enterró porque dijo que el Señor era muy severo y duro. Entonces, el don, talento, aunque el talento realmente era oro, 37 kilogramos de oro, aquí podríamos entender que el don es algo que lo da Dios, pero el mismo don se puede enterrar, o el mismo don se puede cuidar, o el mismo don se puede descuidar. Entonces ahí, por ejemplo, dice 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y entonces aquí hay otra palabra que es presbiterio, y presbiterio es igual a el grupo, el conjunto o el cuerpo de los episcopes, de los obispos, de los ancianos. Es lo que es un presbítero. Entonces el presbítero, los ancianos, colocaron a Timoteo para que fuese predicador,
y le dice Pablo a Timoteo, bueno, el hecho que te hayan colocado para que seas predicador no indica que ya esta es un hecho, lo tienes que cuidar el don. Ahora, en la segunda carta de Timoteo, también en el capítulo 4, le dice así, 4:1, dice así: te encarezco delante de Dios, dice, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Pero mira, aquí está el concepto otra vez, que instes a tiempo y fuera ¿qué? De tiempo. Esta es una expresión que tenían ellos para decir, tú vas a predicar la palabra dentro de tiempo, fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la vas a predicar cuando estén todos juntos escuchando, como Pablo lo hizo en la casa de Tirano, como Pablo lo hizo en la sinagoga, como Pablo lo hizo en la iglesia, pero también lo tienes que hacer fuera de tiempo. ¿Y qué es fuera de tiempo? En el momento en que no te reuniste para enseñar, sino que simplemente es necesario enseñar. Aquellos que somos padres sabemos que a nuestros hijos los enseñamos no solamente en un momento que disponemos para enseñarles. Ok, vamos a juntarnos y te voy a enseñar. Con los hijos lo que uno va aprendiendo es que los tienes que enseñar siempre fuera del tiempo. La mayoría de las mejores enseñanzas con los hijos son fuera de tiempo, cuando no lo planeabas. Cuando sucede algo, cuando pasa algo y dices esto no está bien, y entonces decides que enseñarles. Más, uno de los mejores consejos es, se le enseña muy bien a los hijos cuando uno va manejando, porque te están poniendo toda la atención del mundo y es un buen momento para enseñar. Pero así en la iglesia, ¿cuándo se le enseña a los miembros de la iglesia? Bueno, ahorita yo lo estoy haciendo dentro del tiempo y no solamente, sino también fuera del tiempo. O sea, esa parte. En esa parte fuera del tiempo es la parte en que se requiere tener aptitud. No solamente la aptitud dentro del tiempo, sino la aptitud fuera del tiempo. Hay una parte, por ejemplo, que dice, si lo han leído, está en la carta, creo que está en la carta de Romanos, cuando Pablo, o en la primera creo que carta de Corintios, cuando Pablo se está presentando a los corintios, primera carta de Corintios capítulo 2, dice en el versículo 4, habla de eso, dentro de tiempo y fuera de tiempo. Entonces, cuando Pablo habla de esto, habla de un concepto de ¿cuándo se le enseña a la iglesia? Bueno, a la iglesia se le enseña dentro del tiempo, fuera del tiempo. El ser idóneos no solamente está basado en dentro del tiempo, sino también fuera del tiempo. Pero para enseñar, hermanos, la persona tiene que ser apta. Pero fíjate cómo dice ahí, 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación. Aquí el apóstol Pablo está hablando en el término dentro de tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando decimos predicar, estamos hablando en un escenario como este. En este escenario. Mi predicación es este escenario. Pero Pablo separa y dice, ni mi palabra ni mi predicación. Dentro de tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuál es el fuera de tiempo? Es el momento en que tú te sientas con alguien, que tú visitas a alguien o que por lo que suceda, como pasa con los hijos, ves algo que no está bien y entonces te tomas el tiempo ¿para qué? Para enseñar. No lo planificaste, no es como que, ok, siéntate, te voy a dar una clase bíblica. No, es que así no es. O sea, es en el momento que sucede y simplemente fuera del tiempo, tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? Ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación. O sea, ¿en qué está fundamentada o de qué está llena la palabra del apóstol Pablo? Totalmente de la Escritura. El episcope tiene que ser apto para enseñar. ¿Cuándo?
dentro del tiempo y ¿cuándo? Y fuera del tiempo. O sea, ese es el secreto. Que la palabra episcope viene del concepto visitar, porque uno visita no para andar de chismoso, sino que dentro de la visita lo que uno procura es no llegar a dar una predicación, sino, como dijo Pablo, llegar a dar una palabra. O sea que la palabra de Pablo, fuera de sus predicaciones, eran enseñar, corregir, instruir, redarguir, que si leemos lo mismo ahí en segunda carta de Timoteo capítulo 3, en cuanto le dice Pablo esto a Timoteo, sabemos que ese es el poder de la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, yo creo que entendemos lo que es enseñar, porque hemos sido enseñados. Pero ¿qué es redarguir? Redarguir es una palabra que se entiende como cuando alguien no estaba bien convencido, lo convences. Cuando alguien dudaba, llegas al punto de que lo vas a... La palabra te va a convencer, te va a dar convicción, eso es redarguir. Y no solamente te va a dar convicción, dice ahí, te va a corregir. Si algo no está bien, te va a corregir. Si algo no está bien, te va a corregir. Y no solamente eso, te va a instruir. La palabra tiene ese propósito. El anciano, o pastor, o episcope, o obispo, tiene que ser apto para enseñar. ¿Cuándo? Dentro y fuera de tiempo. Su palabra y su predicación tienen que tener como fundamento, como esencia, la palabra de Dios. Porque lo único que va a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir es la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? Dice ahí el versículo 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando hablamos de perfección, no hablamos de alguien que no comete errores, sino que alguien que ha alcanzado la madurez. O sea, la palabra de Dios hace estas 4 cosas. ¿Cuál es el objetivo, la meta? A fin, es el objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, llegue a esa madurez. ¿Y cómo llega a esa madurez? Cuando hay alguien que lo va a corregir. Esto no lo puede hacer solamente Timoteo. Es imposible que lo haga Timoteo solamente. Cuando la iglesia es pequeña, si la iglesia son 20, 30 miembros, tal vez Timoteo lo puede hacer. Pero cuando la iglesia crece, se requiere que haya gente que quiera enseñar. Y por eso este es algo que es muy importante, que es uno de los grandes problemas de las iglesias de Cristo, es que no entienden el concepto de que la enseñanza no es algo que se da solamente en el tiempo, en el púlpito, en esto. Que aunque ustedes no lo crean, esto es una parte muy mínima de lo que se le enseña a la iglesia. Es fuera del púlpito, fuera de tiempo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que instes, que prediques dentro y fuera de tiempo. ¿Qué le está diciendo? O sea, aprovecha todas las oportunidades que tengas para hacer las cosas bien. Entonces, si tú quieres ser corregido, si tú quieres madurar, pues vas a invitar a tu entorno al que sabes que te va a decir las cosas como es. Si tú no quieres ser corregido, ni quieres ser maduro, prefieres hacerlo, no prefieres tener mucha conexión con esa persona. Porque si tienes mucha conexión, pues te va a estar corrigiendo y no quieres que te esté corrigiendo cada rato. Pero si tú quieres madurar, eso es lo que vas a hacer. Ahora, ¿cómo explica esto Pablo? ¿Quién lo puede hacer? Primero tiene que ser apto, tiene que ser idóneo. Eso es algo muy importante, hermanos.
una persona, y esto es algo que con el tiempo solamente se puede entender, hermanos. Una persona puede tener pasión para predicar. Por eso en las iglesias pentecostales, ¿verdad?, que gritan y lloran y hacen un escándalo, y sale, salí con el poder de Dios. Sí, no, saliste con el escándalo de Dios. Por eso cuando le dicen a alguien, y a mí me dicen, hermano, qué bueno estuvo su sermón, yo siempre les contesto con esta pregunta: ¿qué aprendiste del sermón? Quién sabe, pero estuvo bueno. No, pues como que quién sabe. Entonces la gente sale bien contenta de aquellos lugares, pero no hay contenido. Y un sermón, hermanos, alguien que se dedica a esto sabe que cuando alguien predica, pues puedes gritar mucho y lo que tú quieras, pero tiene que haber contenido nutritivo, o sea, que dices, ¡pum! Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo también, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, para no descuidar el don Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es nutrido? O sea, que una persona se nutre. Yo creo que podríamos hablar muchísimo de nutrición el día de hoy, pero en la palabra de Dios una persona se nutre o no se nutre. Entonces, pues la persona puede hablar y puede gritar y puede hacer lo que tú quieras y todo su show aquí adelante, pero si no está nutrida la cosa, pues no te va a edificar. O sea, ese es el punto, la nutrición es como un platillo, ¿no? Es como un platillo, a veces te sirven un platillo y pues sabe bien rico, ¿no? Sabe bien rico, el Burger King sí sabe rico, el Wendy's también sabe rico, pero ¿dónde está la nutrición? Sí, también el McDonald's, ¿dónde está la nutrición? O sea, no hay nutrición, pero te sabe rico. Y a cualquiera de nuestros hijos, si tú le preguntas qué quieren, un buen caldito de verduras con su carne de res, un mole de olla así riquito, con su arrocito, o si quieren McDonald's, te van a decir McDonald's. Pero aquí el punto es cómo se van a nutrir, con cuál, el otro les va a gustar más. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, fíjate cómo dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque la doctrina es lo que te lleva a ese hombre perfecto. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. O sea, Pablo entiende que es importante que haya nutrición y que Timoteo esté preparado para esto. Si Timoteo esté preparado para esto, esta aptitud de la cual estamos hablando, apto para enseñar, incluye eso. Si una persona que quiere ser obispo, episcope, ¿verdad? Porque el púlpito, yo lo dije en una clase que di apenas en Virginia, le dije, mira, hay tres cosas que destruyen al hombre, las tres Fs, las finanzas, las faldas y la fama. Y la fama es la peor de ellas, ¿ok? Porque imagínate tú a alguien que nadie le ha hecho caso en su vida. Es más, nadie lo voltea a ver y de pronto lo pones aquí y lo voltean a ver 100 personas. Pues se le sube la cabeza. Se le sube. Y luego si le dice, qué bien predicaste, no olvídate. Le pasó como a Saúl y a David. Eso la gente no le hace a veces bien, hermanos, en el concepto de esto. El episcope no busca esto. El episcope sabe que este no es su trabajo. El episcope sabe que el trabajo de este es el predicador. El episcope sí va a predicar dentro de tiempo cuando el predicador no esté. Pero es el trabajo del predicador. El episcope entiende que la enseñanza es aquí, pero también la enseñanza es fuera de tiempo. Y para poder enseñar fuera de tiempo tienes que ¿qué? Que visitar. Y tienes que tener el valor, porque ese es uno de los grandes retos que tenemos, hermanos. En el concepto del matrimonio como padre se le llama policía bueno o policía malo. Y los que somos padres sabemos, ¿verdad? Siempre en el matrimonio, como padre, siempre hay un policía bueno y un policía malo.
Siempre está el papá o la mamá que es policía bueno, que todo lo que quiera mi hijo, y llega el policía malo y pum. Es una estrategia que tienen los policías, ¿no? Para sacar la verdad de la gente. Entonces, el episcope no puede ser policía bueno. Siempre. El episcope tendrá que, ¿qué? ¿Qué, hermanos? Que ser malo, que corregir. Tendrá que decirle a la hermana, cuando está siendo chismosa, que deje de ser chismosa. Y al hermano, cuando está haciendo cosas impropias, que deje de... Es lo que hace. Y imagínate tú, si hubiera 3 o 4 episcopes visitando las casas de todos, pues perfecto. La deficiencia se elimina de la iglesia. Pero muchas iglesias de Cristo, ¿qué hacen? Establecen los ancianos y ya no tienen predicador. Dicen, ya no necesitamos predicador. No entendieron el concepto. O sea, ¿cómo es posible que ya no tienes predicador porque nada más necesitas ancianos? No, es que eso es el todo. Entonces el episcope se hace predicador cuando realmente el episcope tendría que ser anciano. Son cosas interesantes que ves en la función de lo que estamos diciendo, pero para tener y ser apto, hermanos, el episcope dice ahí en Tito, por ejemplo, en el capítulo 1, Tito 1, en el versículo 9, porque quedamos que la palabra es útil para enseñar y es útil para ¿qué, hermanos? Redarguir. Y esta parte, cuando tenemos hijos pequeños, es bien fácil convencerlos, ¿verdad? Porque pues no tienen opción. Pero ya cuando crecen es difícil convencerlos, hermanos, porque ya es más argumento ya es más mente que porque soy tu padre. Y ese argumento es el que vas desarrollando. Entonces, para ser apto, tienes que saber poder convencer a la gente. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. Y dice ahí 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y ¿qué? Y convencer a los que le ¿qué? Contradicen. Por eso, si regresamos a 1 Timoteo 3, nos daremos cuenta que el episcope o el obispo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice que no puede ser ¿qué? Un neófito. ¿Por qué no puede ser un neófito? A veces en la iglesia entra una familia, se convierte el padre, la madre, y pues es un buen matrimonio, pues eso también se requiere mucho para tener un buen matrimonio, pero se bautiza el esposo y la esposa, tienen 2, 3 años en la iglesia y dices, oye, qué bonito matrimonio, qué bonitos sus hijos, todo. No, pues vamos a ponerlo como anciano. No se puede. ¿Pero por qué? Si tienen mejor matrimonio que los que tienen 20 años, sí, pero pues vamos a empezar primero. Porque es un neófito. Y tú dices, ¿eso qué es? ¿Un marciano? ¿Qué es un neófito? Un neófito es alguien que no tiene mucho conocimiento de Dios. Ser neófitos no está basado en el tiempo que estás en la iglesia, sino en el cuidado que le das a la palabra de Dios. Porque entre nosotros puede haber hermanos que tengan 20 años y que sean neófitos en la palabra, porque no le dedican tiempo a la palabra, porque no les gusta estudiar la palabra. ¿Todos me están siguiendo más? Y puede haber hermanos que tengan 5 años y pum, o sea, dices, ¿qué pasó? O sea, el cuidado de la palabra de Dios requiere, o sea, si a ti no te gusta, vamos a empezar por esto, ¿ok? Si a ti no te gusta estudiar, pues no puedes ser un buen episcopo, un buen obispo. No te gusta ni estudiar. Si todo lo que tú sabes es lo que ha salido del púlpito, no puedes ser un buen obispo. No, porque el obispo se llena de la palabra de Dios para que con esa palabra el obispo pueda, ¿qué, hermanos? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Entonces el que anhela es apto porque lo hace dentro de tiempo, porque lo hace fuera de tiempo, porque no es un neófito, porque se dedica a estudiar. Se dedica a estudiar la palabra de Dios. ¿Con qué objetivo? No para decir que sabe más. Con el objetivo de ¿qué? De ayudar a los demás. ¿Cómo puedo ayudar a los hermanos? Aquí hay muchos matrimonios jóvenes, ¿verdad? Y a veces, esto no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad?
A veces el matrimonio joven, hermanos, el episcopo, el obispo se va a tomar el tiempo de hablar con ellos, porque necesitan mucha dirección, hermanos. Mucha dirección necesitan. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, si tú dices, yo quiero madurar en mi matrimonio, pues vas a querer tener en la mesa a alguien que te va a ayudar a mejorar en tu matrimonio. Pero si tú estás como que mi matrimonio es perfecto, no necesito ayuda de nadie porque ya tengo un año de casado, ya soy perfecto, pues no, pues te vas a rodear de pura gente que no te va a ayudar, que no te va a mejorar. Fíjate tú que en el concepto de los negocios, ¿verdad? Hay gente que le paga a otro para que sea su mentor. Dice, tú vas a ser mi mentor y te voy a pagar para comer juntos, para que me digas qué puedo hacer mejor. O sea, el que anhela crecer espiritualmente, anhela tener episcopes en su mesa. Gente que le va a decir cómo son. El que no anhela crecer no va a querer tener esa gente. Pero fíjate cómo esto va de la mano. Porque el episcopo quiere estar ahí para compartir con alguien más. Yo sé que los que son menores de 40 no entienden este concepto todavía, ¿ok? Cuando uno es menor de 40 años, lo único que quieres es para mí todo. Y no compartes, hermano. Eres de Monterrey, de todo lo que da. No compartes. Bueno, hay unos que no son de Monterrey, son más tacaños, los de Monterrey es otra cosa. No compartes. Pero después de los 40 sucede algo en la vida del hombre. ¿Ok? Que el cuerpo empieza a cambiar y en vez de ver hacia adelante, ves hacia atrás. Dices tú, hermano, yo pasé los 40 y nunca me pasó eso, pues entonces a lo mejor no los cumpliste bien o algo pasó. Esto es, ya no ves, tienes 20 años, ves todo adelante, quiero esto, lo estás viendo. Pero pasa los 40, hermanos, y dices, ok, ¿ahora qué voy a hacer por los demás? Y esto es un fenómeno que se da por los hijos, porque normalmente los hijos tienen sus hijos, tienes nietos. Tú ya empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer por los demás? Entonces ya te preocupas por dar. Es mejor dar que ¿qué? Que recibir. Esto es un concepto que ya se da en esta manera. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Por qué lo tienes que hacer? Es lo que te digo, ese es el concepto de voy a buscar ayudar a alguien más. El anciano tiene ese sentido. Por eso tiene que tener hijos. Por eso tienen que ser mayores de edad. Tienen que tener su vida. Porque el anciano ya está en otro nivel. Él dice, ¿sabes qué? Son más compasivos. Son más empáticos a la situación. Porque ya ven hacia atrás. Y sobre todo porque quieren ¿qué? Quieren ayudar y quieren dar. ¿Quieres tú crecer espiritualmente? Siéntate con este tipo de gente. Siéntate y vas a crecer. Como dijo Salomón, que cuando hay consejeros se gana la victoria, se gana la guerra. Pero en la falta de consejeros, entonces quieres crecer. Y esto se necesita. Eso es lo que necesita la iglesia, ese tipo de gente. Gente que diga, ¿sabes qué? Necesito ayudar. No nomás dentro, fuera de tiempo, más fuera de tiempo. ¿Qué puedo hacer? Para eso no necesitas permiso, hermanos. No necesitas ningún permiso. No es como que dame permiso, no. A usted, si a usted le interesan sus hijos, los va a ir a buscar. Si a usted le interesa la iglesia, la va a ir a buscar. Si no le interesa la iglesia, ni va a estudiar, ni los va a buscar, va a vivir su vida, se va a jubilar en una playa porque nomás le interesa su vida. Es la diferencia entre los episcopes. Y eso, por eso anhelar obispado es una buena obra, pero conlleva muchas cosas. El concepto de ser aptos para enseñar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Me entendieron la lección? Ahora lo voy a abrir para preguntas, tal vez haya comentarios. Preguntas o comentarios. A ver, Tony y luego mi esposa, Tony.
noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Aunque esté en agonía, aunque no tenga energía, nunca está todo perdido, porque tú estás conmigo. Solo tú me inspiras, solo tú me cuidas, aunque el mal esté cerca. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, me salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Hoy que estoy arrepentido, hoy que estoy ya convertido, tengo fe de tu cuidado, sé que voy acompañado. Solo tú das alegría, solo tú das armonía, solo tú das esperanza, solo a ti es la alabanza. A pesar del camino, a pesar del maligno, siempre estás a mi lado. En Jehová siempre está mi fe. Si estás conmigo yo no temeré jamás. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Ante la adversidad, tu mano salvará. Me proveerá tu amor, me proveerá tu amor. Tú eres mi luz, tú eres mi paz, en mi corazón, Siempre en mi corazón. tu palabra está. En la adversidad, tú me salvarás. En mi corazón, Siempre en mi corazón. siempre serás. En la noche más desierta, en la tempestad más alta, en el valle de la muerte, tu callado me acompaña. Esta obra, que continúa con el tomo número 1, es el tomo número 2 de la vida de Jesús desde el contexto cultural judío. Una síntesis de la historia de Jesús en su bello ministerio a través de los 4 evangelios. La misma combina el análisis textual, las fuentes, el contexto histórico, contexto cultural, la religión y la identidad de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. El contexto judío es fundamental para entender tanto la vida de Jesús así como su influencia que ha tenido a través de nuestra vida, pues Él habló a una multitud que practicaba muchas cosas que suelen ser entendidas solo a través de ese contexto cultural. He aquí, en este tomo número 2, hablamos de la parte final de su ministerio, lo que sucedió a través de los juicios y cómo fue que llegó a la cruz con mucho amor para cada uno de nosotros. Pero no solamente estamos presentando el tomo número 2, presentamos también el tomo completo, Jesús, Cultura Judía, donde se incluye el tomo número 1 y el tomo número 2 en uno mismo. He aquí, el mismo cuenta con más de 600 páginas que ilustran lo que hemos explicado. Esperamos este libro sea de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros, después de estudiar, analizar, investigar y aún visitar la tierra prometida, de donde probemos algunas fotos de ello. Dios te guarde y te bendiga. Esperamos sea de bendición para ustedes. Shalom,
Shalom. Gracias.